Mi abuela guardaba mis dibujos de cohetes en una caja de galletas. Años después, gané un premio internacional en ciencia y se lo dediqué solo a ella. Cuando era chico, me obsesionaban los eclipses. El primero que recuerdo fue a los 7 años. Llevé una caja de cartón al patio y traté de ver el fenómeno reflejado con un espejo. No funcionó, por supuesto, pero en mi cabeza era un experimento digno de la NASA. Mi papá se rió cuando me vio, mi mamá dijo que me iba a dañar los ojos, y mi hermana me sacó una foto para burlarse después. Solo mi abuela se me acercó en silencio, se agachó a mi altura y dijo: «Algún día vas a hacer cosas grandes. Aunque no funcionen al principio». Desde ese día, cada vez que construía algo, un avión de papel, un volcán de bicarbonato o una maqueta torpe del sistema solar, ella lo guardaba. Tenía una caja de galletas de lata donde metía mis dibujos, planos, recortes de revistas científicas, e incluso mis boletines de la escuela, aunque fueran mediocres. Todo esto va a valer, me decía. Solo falta que el mundo se dé cuenta. Yo me aferraba a eso. Porque la escuela era un campo minado. Tenía lentes gruesos, hablaba poco y prefería quedarme leyendo sobre agujeros negros que jugar al fútbol. Mis compañeros me llamaban el astronauta como burla, no como admiración. Y en casa, aunque mis padres me querían, no entendían del todo lo que me pasaba. Estudiate algo seguro, me decía mi papá. Eso de la ciencia es para genios, hijo. Pero mi abuela. Mi abuela no preguntaba si tenía sentido. Solo escuchaba. A los 12 años, me presenté en una feria de ciencias del colegio con un experimento sobre cultivos en microgravedad. Me basé en artículos de la NASA y lo acompañé con una maqueta hecha con cajas de huevo y papel aluminio. La mayoría de los chicos llevaron volcanes o imanes. El mío parecía una locura. El jurado me dio una mención especial por creatividad. Nada más. Pero mi abuela me esperó en la puerta, con un termo de té y una sonrisa enorme. Ganaste en lo importante, dijo. ¿Te escucharon? ¿Viste que no era tan loco? Guardó la foto del día en su caja. La tituló a mano, Mi científico. Cuando cumplí 15, descubrí los cursos online gratuitos. Vivíamos en un barrio humilde, en las afueras, sin grandes recursos, pero ella me dejó usar su teléfono viejo con wifi prestado para que pudiera estudiar. Me pasaba las tardes aprendiendo física cuántica, incluso sin entender todo. Solo quería saber. Aprender. Juntar piezas. Le contaba mis descubrimientos, aunque sabía que no siempre los comprendía. Hoy leí sobre el entrelazamiento cuántico, abuela. Es como si dos partículas pudieran sentirse, aunque estén a kilómetros. Como nosotros, me dijo. Aunque no te vea, yo siento lo que te pasa. Un día, cuando tenía 17, gané una beca para un curso de verano en el Instituto Balseiro. Nadie entendía cómo lo había conseguido. Mis notas eran apenas decentes, pero había mandado una propuesta sobre energía renovable basada en algas, inspirada en un documental que vimos juntos. Me aceptaron por el entusiasmo, dijeron. Por la mirada. Lloré cuando leí el correo. ¿Ves? Dijo ella mientras me abrazaba fuerte. No hacía falta tener 10. Hacía falta creer. El curso fue un antes y un después. Por primera vez, me encontré con gente que hablaba mi idioma. Con profesores que no me miraban raro por preguntar de más. Volví con la cabeza llena de ideas y el corazón decidido, iba a estudiar física. Lo supe con una certeza que me atravesaba. Mi padre no lo tomó bien. ¿Y de qué vas a vivir? Me preguntó en la cena. De lo mismo que viven los que cambian el mundo, respondí, temblando por dentro. Esa noche, me fui a dormir a la casa de mi abuela. No te preocupes, me dijo mientras me cebaba un mate. A veces cuesta entender a los valientes. Guardó mi carta de aceptación en la caja de lata. La dobló con tanto cuidado que parecía una reliquia. Entrar a la universidad fue difícil. Las materias eran duras, los profesores exigentes, y yo tenía que viajar 3 horas por día en colectivo. Había veces en que pensaba en dejar todo. No tenía plata ni tiempo ni energía. Pero cada vez que estaba por rendirme, pasaba por la casa de mi abuela. Ella me ponía un plato de guiso, me ofrecía una frazada, y decía lo de siempre. Vos naciste para esto. No para entender todo ya, sino para no dejar de buscar. Y yo seguía. Aunque estuviera cansado. Aunque dudara. Porque ella no dudaba nunca. No lo sabía entonces,
pero esa certeza suya iba a convertirse en la fuerza que cambiaría todo. Porque lo que ocurrió después, el accidente, la pérdida, y lo que descubrí en medio del dolor, iba a marcarme para siempre. Y ahí, en el punto más bajo, fue donde su fe en mí se volvió mi única brújula. La historia real empieza justo después. Y no se parece en nada a lo que imaginé. El último año de la carrera fue el más duro. No por las materias, aunque termodinámica cuántica se llevó parte de mi salud mental, sino porque mi abuela empezó a fallar. Primero fueron olvidos pequeños, dejar la hornalla encendida, confundir el nombre de mi hermana. Después vinieron los mareos, los chequeos médicos, y finalmente, el diagnóstico, inicio de deterioro cognitivo leve. No me voy a volver loca, ¿sabes? Me dijo una tarde mientras me servía mate. Solo que voy a ir soltando pedacitos de mí. Yo me reí, con un nudo en la garganta. A ella nunca le gustaron los dramatismos. Ni siquiera en sus peores días. Pero verla apagarse así, de a poco, fue una experiencia que ni la física podía explicarme. Era como si alguien fuera bajándole el brillo a una estrella que había alumbrado toda mi vida. Sin embargo, no dejó de guardar mis cosas. Aunque ya no recordara dónde había dejado sus anteojos, sí sabía encontrar esa caja de galletas donde estaban mis diplomas, recortes de notas, papeles con fórmulas que ella no entendía, pero valoraba como si fueran poesía. ¿Esto también lo guardo? Me preguntaba cada vez que aprobaba algo, o publicaban algún trabajo mío en el boletín de la facultad. Sí, guárdalo, abuela. Todo suma. Y ella asentía, como si en eso se le fuera la vida. En paralelo, yo había empezado a trabajar en un proyecto de investigación sobre materiales semiconductores sostenibles. Era parte de un grupo chico, dirigido por una profesora brillante y temida, la doctora Velázquez. Ella no regalaba elogios. Pero una tarde, después de que expuse mi idea sobre la eficiencia de una aleación poco común para generar energía sin contaminar, se quedó en silencio y me dijo: No sé si estás listo. Pero lo que propusiste vale la pena explorar. Ese fue el inicio de algo grande. Durante meses trabajé en eso sin descanso. Fines de semana, feriados, noches enteras frente a simulaciones, cálculos, papers en inglés que me dejaban el cerebro como un ovillo. Lo hacía con pasión, pero también con un fuego interno que venía de otro lado. Yo quería que funcionara. Porque si lo lograba, quería que mi abuela lo viera. Una madrugada, después de meses de pruebas, encontré un patrón. Una secuencia mínima, una eficiencia inesperada, un resultado que no cuadraba con lo anterior pero abría nuevas puertas. Me quedé mirándolo como quien encuentra una palabra en otro idioma que, sin embargo, siempre supo decir. Fui corriendo al laboratorio al día siguiente. Velázquez revisó mis notas, replicó los datos, y después de una pausa, dijo: Esto no es una solución. Pero es una dirección. Y eso es más de lo que muchos encuentran en toda una carrera. Me temblaban las piernas. ¿Podemos publicarlo? Podemos, dijo. Pero antes quiero que lo presentes en el Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores. Quiero que te escuchen. No lo podía creer. Pero sí lo creía. Porque aunque el mundo recién empezaba a verme, mi abuela ya me había visto desde el principio. Fui a contarle la noticia esa misma tarde. Ella estaba en su sillón, con su manta y su radio prendida en volumen bajo. Le costaba recordar el nombre del medicamento que tomaba, pero cuando me acerqué, me miró como si algo la recorriera por dentro. Abuela, ¿me van a dejar presentar mi trabajo frente a científicos de todo el país?, le dije, casi sin aliento. Me miró. Tardó un poco en reaccionar. Y entonces, con los ojos húmedos, dijo: ¿Es sobre los paneles solares que te inventabas con tapas de frasco? Yo me reí. Sí, más o menos. Solo que ahora funcionan. Se levantó con esfuerzo, fue a su habitación y volvió con la caja de galletas. La abrió. Sacó mi primer dibujo de un panel solar, hecho con crayones y escrito con faltas de ortografía. Te dije que todo esto iba a valer. El día de la presentación fue un caos. Se cayó el proyector, se atrasó el evento, y justo antes de mi exposición, recibí un llamado de mi hermana. Mi abuela había sufrido una caída leve. Estaba bien, pero asustada. Me paralicé. Pensé en dejar todo e ir corriendo al hospital. Pero mi hermana me detuvo. Ella me pidió que no te avise hasta que termines. No quiere que te bajes por esto. Me quedé de pie, frente al atril, con el corazón latiendo como si tuviera que despegar. Y lo hice. Presenté. Claramente,
pausado, con todo lo que tenía. No solo datos. Hablé de la motivación. De cómo una idea se gesta antes que el conocimiento. De cómo la ciencia también necesita amor, paciencia y alguien que guarde tus dibujos en una caja de galletas. Al final, hubo aplausos. Y una persona en la primera fila, con los ojos llenos, me dijo: eso fue ciencia, sí. Pero también fue un homenaje. Y lo era. Porque aunque mi abuela no estaba allí físicamente, su fe en mí era el verdadero núcleo de todo. Y apenas estaba comenzando. Después del congreso, mi vida cambió más rápido de lo que imaginé. Alguien grabó mi exposición y la subió a YouTube. El vídeo no se volvió viral, pero sí llegó a las personas correctas. Un instituto de investigación europeo me contactó por mail. Querían saber más sobre mi enfoque. Me ofrecían una pasantía de 3 meses en su centro de estudios en Barcelona. Alojamiento y viáticos incluidos. Casi no lo creí. Volví a leer el mensaje 3 veces, y cuando por fin me di cuenta de que no era una broma, supe a quién tenía que contárselo primero. Corrí a casa de mi abuela. Entré sin tocar timbre. Ella estaba sentada frente a la ventana, mirando los árboles de la vereda. Tenía un cuaderno en las manos, como si estuviera esperándome. ¿Adivina qué me ofrecieron? Le dije, sin poder contener la sonrisa. Ella me miró, como si todavía intentara encontrarme entre sus recuerdos. Tardó unos segundos, y luego, suave, preguntó: ¿tiene que ver con cohetes? Reí. Me senté a su lado. No exactamente. Pero casi. Le conté del laboratorio, de la invitación, de lo que podía aprender allá. Ella escuchó en silencio, asintiendo, con esa mirada que siempre me dio, de validación, de respeto, de algo parecido al orgullo pero sin palabras grandes. Me apretó la mano. Y dijo: tenés que ir. Porque vos siempre fuiste lejos. Aunque no te movieras. Preparar el viaje fue un caos. Nunca había salido del país. Apenas tenía pasaporte. Tuve que hacer trámites, vacunarme, comprar ropa que no pareciera de estudiante recién llegado. Velázquez me ayudó con una carta de recomendación y hasta con un contacto que me esperaba allá. El día que partí, mi abuela no pudo venir a despedirme. La salud ya no le daba para los aeropuertos. Pero me dejó una nota envuelta en una servilleta de tela que guardé en el bolsillo del abrigo. Este mundo necesita más cabezas como la tuya. Pero sobre todo, necesita más corazones como el que te hiciste. No dejes que te lo apaguen. La leí en el asiento del avión, mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de las nubes. Barcelona fue un torbellino. El laboratorio era enorme, silencioso, lleno de pantallas y gente que hablaba en siglas. Al principio me sentí invisible, pero después entendí que todos estaban igual, enfocados, absorbidos, un poco solos en su mundo mental. Mi supervisor, el Dr. Krueger, hablaba 5 idiomas y parecía un robot hasta que un día lo vi sonriendo frente a un experimento que salió mal pero reveló algo inesperado. Ahí supe que también era humano. Me asignaron un puesto en un proyecto de modelado de materiales sostenibles aplicados a la vida cotidiana. Usaban inteligencia artificial, simulaciones 3D y equipos que yo ni sabía que existían. Me costó adaptarme. El inglés técnico me trababa. El software me desbordaba. Pero cada vez que estaba por rendirme, recordaba la caja de galletas de mi abuela. Y su fe en que todo suma. Así que seguí. Observé. Anoté. Pregunté cuando no entendía. Y de a poco, empecé a aportar. Un día, Krueger me llamó a su oficina. Había leído mi informe sobre aleaciones bioamigables que podían reducir costos de producción. Me preguntó si lo había escrito yo solo. Asentí. Quiero que presentes esto en la próxima ronda del equipo. Y luego, que lo desarrolles con nosotros. ¿Estás listo? Me reí. No porque no lo creyera. Sino porque al fin lo estaba escuchando de alguien que no era mi abuela. Sí, le dije. Estoy listo. El día de la presentación, me vestí con la camisa más prolija que tenía. El acento aún me traicionaba, pero hablé claro. Mostré los datos, las simulaciones, las posibilidades futuras. El equipo me escuchó. No todos aplaudieron, pero algunos tomaron nota. Krueger dijo: no es común ver este tipo de pensamiento lateral en alguien que está empezando. No pierdas eso. Salí del laboratorio flotando.
Caminé por las calles viejas de Barcelona, con olor a pan caliente y turistas sacando fotos a edificios que parecían obras de origami. Me senté en una plaza, llamé a mi abuela. Atendió mi hermana. Está dormida, me dijo. Pero le conté todo. Le mostré tus fotos. Sonrió. Y dijo, sabía que iba a volar. Yo también sonreí. Y por primera vez, pensé. Tal vez estoy empezando a despegar. Los días en Barcelona se volvieron rutina, pero no por eso menos asombrosos. Me acostumbré al ritmo del laboratorio, al café fuerte de la máquina comunal, a compartir mesa con investigadores que habían publicado en revistas que yo solo conocía por nombre. Era extraño, a veces, caminar por ese edificio de vidrio y acero sabiendo que, no mucho tiempo atrás, estaba tratando de entender circuitos con materiales reciclados en la cocina de mi abuela. Seguíamos desarrollando mi propuesta sobre aleaciones bioamigables. El equipo la integró a un proyecto mayor, enfocado en la creación de materiales para pequeños dispositivos de uso cotidiano, cargadores, baterías, sensores. Yo no era el líder, pero mis ideas estaban ahí, circulando, volviéndose parte de algo más grande. Sentía que, por primera vez, el mundo empezaba a escuchar la voz que ella había amplificado desde que era un murmullo. Una noche, ya cerca del fin de la pasantía, recibí un correo inesperado. Era del Comité de Jóvenes Científicos de América Latina. Me había nominado para el Premio a la Innovación Sostenible por mi aporte en Barcelona. La doctora Velázquez, mi mentora en Argentina, había enviado mi trabajo sin avisarme. Le respondí con incredulidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella contestó con un audio corto. Porque sabía que si lo sabías, te ibas a sabotear. Y preferí que fueras nominado antes de que empezaras a dudar de si lo merecías. Me quedé en silencio un largo rato. Después llamé a casa. Mi abuela ya no contestaba el teléfono. Estaba más apagada, según me decía mi hermana. Tenía días enteros de desconexión, donde apenas reconocía su nombre. Pero cuando le contaron lo de la nominación, pareció reaccionar un poco. A ese premio sí que hay que ponerlo en la caja, dijo, me contó mi hermana. Yo sonreí, con un nudo caliente en el pecho. Le mandé una carta escrita a mano. Me costó encontrar un sobre, incluso una lapicera que no manchara. Pero la escribí igual. Le conté que cada cosa que había aprendido en ese laboratorio había empezado con sus mates, sus palabras, y su fe ciega. Que si algo de mí brillaba ahora, era porque ella nunca dejó que se apagara. La firmé como cuando tenía 8 años, tu científico. La ceremonia del premio fue en Montevideo, Uruguay. Me invitaron a presentar el proyecto frente a científicos, académicos y estudiantes. Me dieron 10 minutos. Preparé una presentación sobria, con gráficos, avances y datos. Pero también llevé algo más, una foto vieja mía, sosteniendo un dibujo mal hecho de un cohete, en la cocina de mi abuela. La mostré al final. Todo esto empezó ahí, dije. En una casa chica, con una mujer que no entendía de ciencia, pero sí de creer en otros. Y eso, a veces, es más poderoso que cualquier fórmula. El aplauso fue largo. Pero el verdadero momento llegó después. Mientras tomaba un café en la recepción, me llegó un mensaje. Mi hermana. La abuela se fue. No necesitó más palabras. Me senté. Cerré los ojos. Respiré. No lloré de inmediato. Solo sentí una quietud rara, como si todo alrededor bajara de volumen. Como si el mundo supiera que alguien importante acababa de irse. Volé de regreso a Argentina esa misma noche. El viaje fue largo, silencioso, entre nubes y pensamientos. Cuando llegué, la caja de galletas estaba en la mesa del comedor. Mi hermana la había sacado para mí. La abrí. Allí estaban todos mis comienzos, el dibujo del cohete, la mención de la feria, la carta de beca, la nota de la presentación, y al fondo, mi carta desde Barcelona, ya arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. Y un sobre con mi nombre. Su letra temblorosa, pero reconocible. No estuve en tu premio. Pero te vi llegar. Porque vos nunca fuiste lejos. Vos siempre estuviste por encima. Y yo te alcancé con el corazón. La leí en voz baja. Y ahí sí, lloré. Lloré todo lo que no había llorado antes. Porque entendí, en ese instante, que ese premio, esa nominación, esos logros, no eran lo más importante. Lo más importante era haber llegado ahí sin dejar de ser el que ella creyó que yo era. Desde el primer día. Su científico. Su nieto.
Su cohete que por fin despegó. La casa estaba silenciosa cuando me desperté al día siguiente. Había pasado la noche en la habitación donde dormía de chico cuando me quedaba con ella los fines de semana. Todo seguía igual, los libros de tapa dura con letras doradas, la radio vieja que ya no sonaba, y una manta tejida que aún tenía su perfume a lavanda. No pude quedarme quieto. Bajé a la cocina y preparé mate como ella lo hacía, con el agua apenas hervida y un poco de cáscara de naranja en el termo. Me senté a la mesa, donde seguía abierta la caja de galletas. Releí su carta una vez más, y después simplemente me quedé ahí. Sin decir nada. Sin moverme. Como si esperara que ella apareciera con su andar lento, preguntando si quería pan con manteca. Pero no apareció. Mi hermana entró al rato. Me puso una mano en el hombro. No dijo nada, tampoco. Solo dejó frente a mí un pequeño paquete envuelto en papel madera. Esto lo dejó para vos. Dijo que lo abrieras cuando sintieras que ella ya no estaba. El peso de esa frase me perforó. Porque sí, ya lo sentía. Sabía que esta vez no habría mate compartido, ni frases sabias, ni ojos brillosos llenos de fe. Abrí el paquete con cuidado. Era una libreta. De tapas blandas, gastada en los bordes. Adentro, páginas escritas con su letra. No con notas cotidianas. Era un cuaderno de recuerdos. Fechas. Frases mías de chico. Reacciones suyas. Anécdotas que yo había olvidado y que ella había guardado como se guarda un tesoro. Hoy me dijo que los agujeros negros comen estrellas. No le respondí nada. Pero pensé que hay cosas que se parecen a él, chiquitas y profundas. Lo vi armar un cohete con cartón. Me pidió ayuda para calcular el impulso. No sé qué es, pero sí sé que su impulso es no rendirse nunca. Cuando me contó que se reían de él, quise decirle que el mundo necesita más niños que se obsesionen con el cielo. Me temblaban las manos. Era un diario suyo. Sobre mí. Una prueba silenciosa de cuánto había creído en mí, incluso en los días que yo apenas podía hacerlo. Después del entierro, me ofrecieron hacer un homenaje en la universidad. Un acto informal, con compañeros, docentes, algunos familiares. Me negué. No porque no quisiera hablar de ella, sino porque sabía que si empezaba, no iba a poder parar. Decidí hacer algo diferente. Pocos días después, solicité permiso para bautizar el laboratorio donde había hecho mi proyecto de tesis con su nombre, Sala Estela, como se llamaba mi abuela. Presenté una carta al consejo académico, junto con mi propuesta. Incluí en ella este fragmento. Estela no fue científica. No publicó papers ni dio conferencias. Pero fue mi primer aula, mi primera beca, y el sostén silencioso de cada paso que hoy puedo dar. Esta sala, si lleva su nombre, no será solo un espacio de trabajo. Será un recordatorio de que detrás de cada logro, siempre hay alguien que creyó primero. Tardaron semanas en responder. Cuando lo hicieron, fue con un sí. El día que colgaron la placa, llevé a mi hermana. También llevé la caja de galletas. La puse en una repisa del laboratorio, donde ahora se exhibe como parte del patrimonio simbólico del lugar. No como una reliquia triste, sino como lo que siempre fue, un archivo de fe, un museo del inicio. Volví a trabajar con el equipo de Barcelona, pero desde Argentina. Me ofrecieron coordinar una pequeña unidad de investigación local con becarios jóvenes. Chicos y chicas que estaban empezando, como lo hice yo. La mayoría no venía de lugares fáciles. Algunos viajaban horas, otros trabajaban en paralelo para sostenerse. Me vi en ellos. Y por eso, les hablé desde otro lugar. Les conté de mi abuela. De la caja. De los mates. De los días en que uno no tiene idea si lo que está haciendo sirve para algo. Les dije que todo suma. Que a veces lo que nos sostiene no son los libros ni los laboratorios, sino una voz que nos susurra desde adentro, vos podés. Uno de los chicos, muy tímido, me dejó una nota en mi escritorio una tarde. Decía. Gracias por no parecerte a los científicos que asustan. Gracias por recordarnos que también se puede ser humano. Y supe que estaba en el lugar correcto. Que aunque ella ya no estuviera en cuerpo, su forma de mirar seguía viva en mí. Y que ahora, me tocaba a mí hacer lo mismo. Ser la voz detrás del impulso. Guardar los nuevos dibujos de cohetes. Y nunca dejar que se apague esa fe. Los meses siguientes fueron de una calma intensa. No porque no hubiera desafíos, sino porque todo lo que hacía tenía sentido.
Me levantaba temprano, caminaba hasta el laboratorio con una carpeta bajo el brazo, y tomaba mate en una taza con una calcomanía que decía, todo suma. La había mandado a hacer yo mismo, con una tipografía igual a la letra de mi abuela. Era mi manera de tenerla presente sin hablar de ella todo el tiempo. Trabajar con becarios jóvenes me enseñó más de lo que imaginé. Ellos me hacían preguntas que yo ya no me hacía. Me obligaban a pensar distinto. A explicar desde el principio, a detenerme en lo obvio, a recordar lo difícil que fue para mí al comienzo. Pero también me mostraban algo más, la esperanza. Porque cuando uno está empezando, todo parece posible. Y yo necesitaba eso. Un día, una de las chicas, Sofía, 19 años, del interior, primera generación universitaria, me mostró una libreta con notas y fórmulas. Me hizo acordar a mí. No por los cálculos, sino por cómo estaba escrita, con nervios, con intensidad, con cariño. Esto es un desastre, dijo, riéndose. Pero si no lo anoto así, no me acuerdo. Yo le sonreí. Tu abuela estaría orgullosa, agregó sin saber. Sin imaginar. Y no pude evitarlo. Le conté. Le hablé de la caja de galletas, del cohete de cartón, de los dibujos mal hechos y de la libreta que ahora guardaba como un libro sagrado. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Y después dijo algo que no esperaba. Mi abuela también me cuida. Solo que desde lejos. A veces siento que me empuja cuando quiero dejar todo. Nos quedamos en silencio un segundo. Y supe que, aunque nuestras historias fueran distintas, había algo común, esa presencia que no se ve, pero sostiene. Ese mismo mes me llamaron de la Fundación de Jóvenes Investigadores para avisarme que había ganado el premio. El verdadero. No la nominación. El reconocimiento internacional por innovación científica sostenible. No lo podía creer. Me quedé mirando el correo largo rato, como si fuera un sueño que se me iba a borrar si parpadeaba. La ceremonia sería en Buenos Aires, en un auditorio enorme. Me ofrecían alojarme en un hotel, dar entrevistas, incluso participar en una charla magistral con otros premiados. Pero lo único que pensaba era, ¿qué me pondría mi abuela? Elegí una camisa azul claro que ella me había regalado cuando empecé la universidad. Todavía me quedaba bien. O casi. Al bolsillo le agregué un pañuelo de tela que encontré entre sus cosas. Tenía bordadas unas iniciales que ya se estaban borrando. El día del evento, subí al escenario con las manos sudadas y el corazón en la garganta. Había cámaras, periodistas, académicos, estudiantes. El presentador dijo mi nombre, habló de mi proyecto, del impacto social y ambiental, del potencial tecnológico. Pero yo, cuando me pasaron el micrófono, no hablé de ciencia. Hablé de ella. Mi abuela no sabía de materiales conductores ni de simulaciones. No sabía inglés, ni tenía títulos. Pero sabía algo que yo no entendía hasta que crecí, que las ideas necesitan espacio para florecer. Y que una voz de aliento a tiempo puede ser el inicio de todo. La sala se quedó en silencio. Este premio no es mío, dije. Es de quien guardó mis dibujos de cohetes en una caja de galletas. De quien creyó en mí antes de que yo tuviera razones para creer. Hoy lo recibo en su nombre. Aplausos. Pero lo que más me llegó fue una señora del público, que se acercó cuando bajé del escenario, con los ojos brillosos. Yo también tengo una caja así. Con cosas de mi nieto. Y ahora me doy cuenta de que tal vez no estoy tan equivocada. Esa noche volví a casa y abrí por última vez la caja. Saqué todos los papeles, uno por uno. Los extendí sobre la mesa. Era un collage de mi vida. No el que uno armaría para un currículum, sino el real, lleno de garabatos, manchas, intentos, errores, logros torpes pero sentidos. Saqué una hoja nueva. Y escribí. Hoy me dieron un premio. Pero lo más importante es saber que nunca estuve solo. Que la fe que ella puso en mí no se terminó con su ausencia. Hoy esa fe es semilla. Y yo, soy tierra fértil. Guardé esa hoja última al fondo de la caja. Y cerré la tapa. No para olvidarla. Sino para seguir. Porque ahora me tocaba hacer con otros lo que ella hizo conmigo. Sostener. Escuchar. Y creer. Después del premio, volví al laboratorio con una calma nueva. No era arrogancia ni satisfacción completa, sino una especie de serenidad. Como si, después de tanto correr, hubiese encontrado por fin un punto desde el cual podía mirar mi camino sin culpa, sin vergüenza, sin la ansiedad constante de demostrar algo.
Sofía me esperaba con una sonrisa enorme y un cartel dibujado a mano que decía: Nuestro jefe es un premiado. Me hizo reír. Pero más que eso, me emocionó. Porque ese nuestro no era un gesto vacío. Era real. Lo sentía así. Ya no era solo un investigador joven con una historia tierna detrás. Ahora era parte de un grupo que crecía, que creía, que aportaba ideas que valían. La ciencia también se hace de vínculos. Aquel día, después de una reunión de equipo, Sofía me mostró una propuesta que estaba desarrollando. Un sistema de sensores de humedad para cultivos de pequeña escala, hechos con materiales reutilizables. No era revolucionario. Pero era útil. Claro. Concreto. Tenía algo de ella: sensibilidad, precisión, deseo de impacto real. Le sugerí pulir la presentación y postularlo a un concurso universitario. Ella dudó. ¿Y si no está a la altura? Le respondí con lo que mi abuela me dijo una vez. A veces no hay que estar a la altura. A veces hay que estar. Y eso ya es más de lo que muchos logran. Ese mismo mes, me ofrecieron una cátedra auxiliar en la universidad. Podía dar clases a estudiantes de primer año en física y... Era un nuevo desafío, pero uno que me hacía ilusión. No solo por enseñar, sino por lo que significaba volver a ese aula donde yo alguna vez me senté lleno de miedo, preguntándome si algún día iba a entender algo de lo que decía el pizarrón. La primera clase, llevé un mate, cerrado, por supuesto, un marcador nuevo y una anécdota. Antes de empezar con fórmulas, les dije: quiero contarles algo, la física no se aprende solo con cabeza. Se aprende con cuerpo, con preguntas, con ganas. Yo también estuve donde ustedes están. Y sobreviví. Así que, tranquilos. No hace falta ser genios. Hace falta quedarse. Y preguntar. La clase fue buena. No perfecta. Pero al final, una chica se me acercó y me dijo: Gracias por no hacerme sentir tonta. Y con eso, supe que todo lo demás podía fallar. Pero si lograba eso con cada grupo, estaba haciendo bien las cosas. Un sábado de otoño, fui con mi hermana a la casa de mi abuela por última vez. La iban a alquilar. Nos pidieron que pasáramos a revisar si queríamos guardar algo más antes de entregarla. El patio seguía igual. El limonero pequeño que ella plantó antes de enfermar había crecido. Me agaché y recogí una hoja caída. La guardé en mi billetera, como si pudiera conservar algo de ella en eso tan mínimo. Entramos. Revisamos cajones, armarios. Fotos viejas, tazas rajadas, bufandas tejidas. Y en un rincón de su ropero, encontré un sobre. Tenía mi nombre. Adentro, una sola frase, escrita en un papel doblado. Si alguna vez te sentís perdido, busca lo que te hacía sonreír cuando eras chico. Ahí empieza el camino. No lloré. Solo asentí, como si la escuchara. Como si me hablara desde la cocina, desde el jardín, desde la caja que alguna vez me sostuvo cuando yo no sabía quién era. Esa noche, volví a casa y abrí un nuevo archivo en la computadora. Empecé a escribir algo distinto. No un paper. No una memoria académica. Era una mezcla de crónica, diario y ensayo. Se llamaría, quizás, La ciencia también se hereda. O Mi abuela y los materiales. No sabía. Pero el inicio era claro. Esta no es la historia de un descubrimiento. Es la historia de alguien que creyó antes de que existiera una prueba. De una mujer que, sin saber de física, entendía el impulso. Y de un nieto que aprendió que el primer motor no está en los laboratorios. Está en casa. Escribí durante horas, con música suave y el mate frío. No sabía si algún día lo publicaría. Solo sabía que tenía que escribirlo. Porque contar su historia era mi manera de agradecer. Y de asegurarme de que su voz, esa que nunca se apagó del todo, siguiera hablando. No desde una caja. Sino desde mí. A medida que avanzaba con ese texto sobre mi abuela y la ciencia, me di cuenta de que no solo estaba escribiendo para mí. Algo en cada línea pedía ser compartido. Había historias que no se escriben para ser guardadas, sino para abrir caminos en otros. Así que una tarde, después de muchas dudas, le mandé el borrador a Clara, una amiga que trabaja en una editorial académica que también publica ensayos personales. Pasaron 3 días sin respuesta. En el cuarto, me llegó un audio suyo. Acabo de terminar de leerte y tengo un nudo en la garganta. Esto no es solo bueno. Esto importa.
Quiero publicarlo. Tal como está. Ese tal como está me desarmó. Porque por primera vez, alguien me decía que no hacía falta pulir lo que ya era honesto. Que la historia, con su voz suave y sin pretensiones, ya tenía fuerza. La editorial propuso un formato híbrido, una edición breve, casi de bolsillo, ilustrada con imágenes del cuaderno de mi abuela, algunas páginas escaneadas de la caja de galletas, y fragmentos de mi diario de Barcelona. Lo llamamos materia viva. Porque así era ella, una materia que no se disolvía, que se transformaba, que seguía presente en todo lo que tocaba. La publicación coincidió con el inicio de un ciclo de charlas en escuelas técnicas del interior. Me ofrecieron acompañar la presentación con un recorrido por provincias donde el acceso a la ciencia aún parece un lujo. Acepté sin pensar. Recorrí escuelas en Córdoba, Tucumán, La Pampa, Entre Ríos. En cada aula, me encontraba con chicos y chicas que se parecían demasiado a quien yo fui. Silenciosos, curiosos, con cuadernos doblados y preguntas que no siempre se animaban a decir en voz alta. Pero cuando hablábamos de las cajas donde alguien guardaba sus logros, aunque fueran pequeños, siempre aparecía una madre, una tía, una vecina, una abuela. Siempre había alguien sosteniendo en la sombra. Una tarde, en una escuela rural de San Luis, una chica me esperó al final con su mochila rota y un cuaderno en la mano. Mi abuela no sabe leer, me dijo, pero escucha cuando le cuento lo que aprendo. Dice que aunque no entienda, le gusta mi voz cuando explico. Le firmé su cuaderno. Ella me abrazó y se fue corriendo, como si no pudiera sostener la emoción por más de unos segundos. Yo me quedé en silencio. Y pensé que, si ella recordaba ese momento de acá a 20 años, ya todo valía la pena. Materia viva empezó a circular de boca en boca. No vendía miles de ejemplares, pero sí llegaba lejos. Una docente de ciencias lo usó como lectura disparadora para sus alumnos. Una abuela me escribió por Instagram para decirme que compró el libro aunque no entendiera nada de ciencia, solo porque le recordó a su nieto. Otra mujer, enfermera jubilada, me dijo que después de leerlo se animó a contar su propia historia de cómo, en los años 70, ayudaba a sus hijos a estudiar aunque no hubiera terminado la primaria. Yo no tenía respuestas para tanto. Solo gratitud. Y una frase que se me repetía cada vez más: la ciencia también es memoria. Poco después, recibí una invitación inesperada. Una universidad de Chile quería otorgarme un reconocimiento por mi aporte a la humanización del conocimiento científico. Era un título rimbombante, pero me hizo sonreír. Porque esa era, en el fondo, la misión que había empezado sin darme cuenta: recordar que la ciencia no es solo laboratorio, fórmulas o papers. Que también nace de una cocina humilde, de una voz paciente, de una caja donde alguien decide guardar lo que otros tirarían. La ceremonia fue sencilla. Pero en el discurso, dije algo que me salió del alma. Hoy, al ver esto, no pienso en mis logros. Pienso en una mujer que me sostenía con palabras simples. Ella nunca entendió mis ecuaciones, pero entendía mi pasión. Y eso fue suficiente. Ojalá todos tuviéramos a alguien así. Ojalá todos seamos, alguna vez, alguien así para otros. Esa noche, ya de regreso en el hotel, abrí mi mochila y encontré la hoja de limonero que había guardado meses atrás. Aún estaba ahí. Un poco más seca, más quebradiza. Pero intacta. La puse sobre la mesa, junto a la plaqueta del reconocimiento. No para decorarla, sino para recordarme algo. Todo lo que crece bien, lo hace en raíces profundas. Aunque estén bajo tierra. Aunque ya no se vean. Porque cuando alguien cree en vos antes de que florezcas, esa fe se convierte en el suelo donde todo es posible. Después del viaje a Chile, volví a casa con una sensación que no podía nombrar del todo. No era orgullo, ni nostalgia, ni siquiera plenitud. Era algo más leve, más tibio. Como si me estuviera habituando a vivir desde la gratitud. No esa que se dice para quedar bien, sino la que se instala en el cuerpo cuando uno se da cuenta de que no llegó solo. Me senté en el escritorio, abrí la computadora, y por primera vez en meses, me enfrenté a un archivo en blanco sin saber qué escribir. Lo dejé abierto. Miré por la ventana. El limonero del patio, el que planté con mi hermana el día que nos despedimos de la casa de mi abuela, tenía sus primeras flores. Sonreí. Tal vez no necesitaba escribir nada. Tal vez todo estaba ocurriendo afuera de la página. En el laboratorio, seguimos trabajando con el equipo joven. Sofía presentó su proyecto de sensores de humedad en el concurso de universidades, y ganó. Lloró en el escenario. Yo también,
pero en silencio, desde el fondo del auditorio. Cuando bajó, corrió hacia mí y me abrazó con una frase que me marcó. Gracias por quedarte cuando dudé. No pude responder nada. Solo apreté los dientes para no quebrarme ahí mismo. Porque entendí que todo el recorrido, toda la fe que heredé, ahora estaba pasando por mí hacia otros. Y eso era una forma de eternidad. Una tarde, Clara, mi amiga editora, me propuso llevar Materia Viva a las ferias del libro del interior. No como un bestseller, sino como una especie de libro semilla. Íbamos con una mesa pequeña, algunos ejemplares, un cartel discreto, y nos instalábamos entre autores autopublicados, poetas locales y fanzines ilustrados. Ahí fue cuando vi lo que el libro generaba realmente. No eran solo lectores. Eran nietas, abuelas, docentes, jubiladas, jóvenes que no sabían bien de qué trataba el libro pero se sentaban a escuchar. Les leía un fragmento. Yo no sabía qué era la energía cinética. Pero sabía lo que era ver a alguien avanzar, incluso con miedo. Y eso también es ciencia. Y entonces se acercaban. Contaban. Compartían. Una mujer me habló de su madre, que cosía ropa para pagarle los libros a su hijo. Otra me dijo que su abuela nunca fue a la escuela pero le enseñó a contar con porotos. Un adolescente me mostró una foto de su abuelo enseñándole a usar un destornillador. Esas historias no estaban en ningún libro. Pero deberían estarlo. Empecé a anotar todo. Frases. Nombres. Fragmentos. Lo llamé Proyecto Raíz. La idea era simple, recopilar pequeñas historias sobre cómo, muchas veces, el primer paso hacia el conocimiento no viene de una escuela, sino de una persona. Una presencia. Lo anuncié en redes sin esperar gran cosa. Y explotó. Me llegaron cientos de mensajes. Testimonios. Audios. Vídeos. Gente que quería contar cómo alguien creyó en ellos cuando nadie más lo hacía. Una mujer desde Bolivia me escribió. Mi abuela me enseñó a leer usando etiquetas de latas. Hoy soy bibliotecaria. Otro, desde Chaco. Mi tío me prestaba su radio para escuchar programas de ciencia. Nunca entendí todo, pero eso me hizo sentir que podía saber más. Lloré con muchos de esos mensajes. Me desbordaban. Así que hice lo que había aprendido de mi abuela, los guardé. No en una caja de galletas, sino en una carpeta digital, etiquetada como futuro. Una noche, abrí el cuaderno de ella de nuevo. Leí en voz baja. Hoy me dijo que la gravedad es lo que hace que todo caiga. Pero yo creo que también es lo que lo mantiene cerca. Cerré el cuaderno. Y ahí, con la lámpara encendida, el limonero detrás del vidrio, y una taza de té que ya se enfriaba, entendí algo más. No hay que quedarse para siempre en la historia de uno. Hay que usarla como puente. Para cruzar. Para llevar. Para dejar que otros pasen. Así que empecé a imaginar otro libro. No sobre mí. Sobre ellos. Sobre todos esos relatos que estaban llegando y que merecían ser contados. Proyecto Raíz iba a convertirse en una colección. Con fragmentos de ciencia, sí, pero sobre todo de humanidad. Y al centro de todo, como núcleo invisible, esa figura repetida, una abuela, una madre, un hermano, una maestra, un vecino. Alguien que creyó. Alguien que guardó. Alguien que dijo, vos podés. Y entonces todo empezó. En menos de 6 meses, Proyecto Raíz se volvió algo más grande de lo que cualquiera esperaba. Lo que nació como una carpeta digital con historias sueltas ahora tenía estructura, propósito, equipo. Clara me ayudó a editar los testimonios. Un amigo diseñador propuso armar una web interactiva. Una fundación educativa se ofreció a financiar la impresión de 100 ejemplares para escuelas rurales. Y yo simplemente trataba de estar a la altura. La primera versión del libro salió con tapa blanda, ilustraciones sencillas y una frase en la contratapa que decía: a veces, la semilla de un futuro científico se planta en la cocina de alguien que nunca fue a la universidad. Cuando sostuve el primer ejemplar, recordé las veces que mi abuela me abrazaba diciendo, esto va a valer. Y me sonreí solo, en voz baja, con un agradecimiento que ya no sabía a quién dirigir. A ella. Al tiempo. A la vida. Hicimos la presentación en un club de barrio. Nada de auditorios ni flashes. Había sillas de plástico, una mesa con facturas, y una ronda de lectura con las personas que habían enviado sus historias. Vinieron desde distintos rincones del país.
Una mujer viajó 8 horas en micro solo para leer su fragmento. Lo hizo temblando, con la voz quebrada. Mi papá nunca me dejó estudiar, pero mi abuela me escondía libros bajo la almohada. Gracias a ella, hoy sé leer. Otra, más joven, leyó su texto sobre una vecina que le enseñó geometría usando las baldosas del patio. Me enseñó que contar no es solo sumar. Es mirar. Y entender. Los aplausos eran suaves. No eran de celebración. Eran de reconocimiento. De respeto. Yo no hablé mucho esa tarde. Solo agradecí. Y prometí seguir. Ese mismo mes, la universidad aprobó un proyecto nuevo que había presentado, un programa de mentorías para estudiantes de primer año que no tuvieran referentes académicos en su familia. Lo llamamos Primer Impulso. La idea era sencilla, emparejar a cada estudiante con alguien que ya estuviera más avanzado, para que no se sintieran solos. Para que, en vez de empezar desde cero, empezaran con compañía. El proyecto arrancó con pocos recursos, pero mucho compromiso. Y, otra vez, me encontré rodeado de chicos que cargaban con mochilas invisibles, miedos, silencios, inseguridades. Y también con una fuerza que me conmovía. Sofía, que ya se había recibido, fue una de las primeras mentoras. No tengo todas las respuestas, me dijo, pero tengo experiencia en aguantar. Y eso era todo. En paralelo, seguía escribiendo. Ya no con urgencia. Ya no para probar nada. Solo porque entendía que narrar es sembrar. Y que lo que sembras con honestidad, florece incluso en tierra difícil. En una entrevista radial, me preguntaron si pensaba que la ciencia podía cambiar el mundo. No lo sé, respondí. Pero sí sé que una persona que cree en otra, sí puede. Y muchas veces, eso es más revolucionario que cualquier invento. La conductora se quedó en silencio un momento. Después dijo. Nunca lo había pensado así. Y yo tampoco lo había dicho así antes. Pero lo sentí cierto. Una tarde, volviendo a casa, pasé por la plaza donde jugaba de chico. Estaba vacía, salvo por un abuelo y un nene que construían algo con ramitas. Me senté un rato, en silencio, sin que me notaran. El nene decía cosas como, y ahora esto vuela, hay que ajustar el propulsor. El abuelo lo seguía con la mirada, sin interrumpir. Me fui sin decir nada, pero con una certeza más, la fe no necesita explicación. Solo necesita presencia. Esa noche, abrí la caja de galletas una vez más. Aunque ya no la tenía conmigo, una réplica exacta la acompañaba en el laboratorio, y yo me había hecho otra para casa. Era una costumbre, casi un ritual. Cada vez que pasaba algo importante, dejaba una nota dentro. Un fragmento, una frase, un recuerdo. Escribí en una hoja pequeña. Hoy alguien me dijo que gracias a nuestro libro se animó a estudiar magisterio. No sé si mi abuela habría entendido que es un impacto social. Pero si habría dicho, viste que todo suma. Y yo. Yo le habría creído otra vez. Guardé la nota. Cerré la caja. Y supe que el camino seguía. Ya no como antes. Ya no solo como nieto. Sino como quien ahora tiene la tarea de sostener, guardar, y mirar a otros con la misma fe. Porque eso es heredar. Y eso es, también, ciencia. Un día cualquiera, de esos en los que uno cree que no va a pasar nada, recibí un correo que me cambió los planes. Era de una institución internacional, una red de divulgadores científicos latinoamericanos, invitándome a dar una charla en su encuentro anual. El evento se celebraría en Medellín, y el tema central era, la ciencia como puente, historias que transforman. Leí el asunto 3 veces. No tenía que presentar un paper, ni resultados de laboratorio, ni modelos predictivos. Querían que contara una historia. La mía. La de mi abuela. La de cómo un puñado de dibujos torpes, una caja de galletas, y una fe silenciosa podían convertirse, con el tiempo, en motor de cambio real. Respondí que sí. Pero no por vanidad. Lo hice porque entendí que a veces hay que decir las cosas muchas veces, en voz alta, para que por fin dejen de parecer excepciones. Llegué a Medellín con el cuaderno de mi abuela en la mochila y la caja en una foto impresa que pensaba mostrar al final de la charla. El auditorio era grande. Había oradores de todo el continente, científicos de renombre, escritores, comunicadores. Me sentí pequeño. No por inseguridad, sino por perspectiva. Pensé en ella, sentada en su sillón, preguntándome si el cohete que había dibujado en una hoja iba a funcionar algún día.
Y entendí que esa imagen era más verdadera que cualquier gráfica o teoría. Mi turno llegó una tarde gris, justo después de una intervención brillante sobre neurociencia del aprendizaje. Me paré frente al micrófono, con las luces en la cara, y dije: voy a hablarles de alguien que nunca fue a la universidad, pero que me enseñó todo lo que sé sobre cómo empieza la ciencia, con curiosidad, con preguntas, y con alguien que escuche. Hablé de la caja. De los dibujos. De los mates con cáscara de naranja. De las veces que dudé de mí y ella no. Y cerré con algo que escribí en la última hoja del cuaderno. No fue ella quien me llevó al laboratorio. Fui yo. Pero ella me empujó hasta la puerta, sin que yo lo notara. La ovación fue larga, pero tranquila. Como si la emoción hubiera sido más fuerte que el impulso de aplaudir. Una mujer se me acercó después con los ojos húmedos. Gracias por decir lo que tantas veces callamos, que la ciencia también tiene alma. Y a veces, esa alma viene de una abuela. Al volver a casa, retomé primer impulso, el programa de mentorías. Ya tenía más de 40 estudiantes participando. Uno de ellos, Nicolás, me pidió una cita para hablar. Nos sentamos en el patio de la facultad, entre hojas secas y ruido de colectivos. Tenía cara seria, pero los ojos llenos de algo que parecía entusiasmo contenido. Quería decirte algo, empezó. Yo casi dejo la carrera el año pasado. Estaba saturado, sin plata, sin saber si valía la pena. ¿Y qué pasó? Fui a una charla tuya. La de la abuela y los cohetes. Y pensé, si él pudo, con todo eso encima, tal vez yo también. Así que me quedé. Lo miré. No supe qué decir. Gracias por no hablar como un genio, agregó. Gracias por hablar como alguien real. Esa noche, en casa, abrí el documento donde había empezado a escribir Materia Viva 2. No sabía si lo publicaría. Pero sí sabía que tenía que escribirlo. Porque ahora ya no era solo mi historia. Era la de todos los que me estaban contando la suya. Escribí. Ya no me preguntan si fui el primero en mi familia en estudiar. Ahora me preguntan cómo se empieza. Y yo les respondo. Con una voz que crea en vos. Con un cuaderno que te espera. Y con alguien que te guarde. Aunque no entienda nada de ciencia. Guardé el archivo. Miré la foto de mi abuela. Y supe que esa historia no se terminaba. Solo se multiplicaba. Cuando entregué el manuscrito final de Materia Viva 2, sentí que algo dentro se asentaba, como una piedra que por fin encuentra su lugar en el río. No porque fuera una obra maestra, ni porque fuera a cambiar el mundo, sino porque cerraba un ciclo. Un ciclo de memoria, de gratitud, de siembra. La editorial preparó una presentación íntima, esta vez en una escuela técnica donde uno de los primeros becarios de primer impulso ahora daba clases. Era un gesto simbólico, pero poderoso. Yo acepté de inmediato. Ese día, el aula taller se llenó de estudiantes, docentes, vecinos, y personas que habían seguido el proyecto desde sus inicios. Me senté en una silla baja, con la caja de galletas a mi lado, y empecé a leer algunos fragmentos. Cada palabra sonaba diferente. No más pesada, pero sí más habitada. Leí. Todo lo que crece necesita sombra al principio. Y alguien que riegue, incluso cuando no ve brotes. Eso también es ciencia. Y también es amor. Cuando terminé, un estudiante levantó la mano. Tenía 17 años, mirada seria, mochila destartalada. ¿Y si no tenés a nadie que te guarde tus cosas? Preguntó. La sala quedó en silencio. Tomé aire. Miré la caja. Y respondí. Entonces, hacelo vos. Guarda tus dibujos, tus intentos, tus errores. Aunque no sepas si sirven. Porque algún día, cuando mires atrás, vas a agradecerte por no haber tirado nada. Él asintió. Y sonrió. No fue una sonrisa grande. Fue de esas que empiezan a crecer despacio, desde adentro. Esa noche, después de todo, volví caminando hasta mi casa. No era tan lejos. Llevaba la caja conmigo, envuelta en una bolsa de tela que decía, primero creer. En la mochila, el ejemplar de la nueva edición. Y en la cabeza, la sensación extraña de que algo estaba por cambiar otra vez. Y cambió. Al día siguiente, me llamaron del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me ofrecían formar parte de un nuevo programa de alcance federal para acercar la divulgación científica a escuelas primarias y secundarias en contextos vulnerables.
Querían a alguien que no solo hablara de ciencia, sino que contara de dónde viene. Queremos que cuentes tu historia, me dijeron. Y que formes equipos que ayuden a otros a contar la suya. Dije que sí. Porque entendí que ya no podía quedarme solo con lo vivido. Era hora de enseñarlo. De multiplicarlo. Durante meses, recorrimos pueblos, barrios, pequeñas ciudades. Armamos talleres, charlas, muestras itinerantes. Llevábamos micros con material, libros, experimentos caseros, y lo más importante, tiempo para escuchar. En una escuela de Salta, una maestra me abrazó después de la actividad y me dijo: «Usted no sabe lo que es esto para ellos. No vienen científicos por acá. Y cuando vienen, no hablan como usted. Hablan difícil. Usted habla como si nos conociera». Le respondí con una frase que ya se me había hecho costumbre. Porque yo vengo de un lugar donde nadie hablaba de ciencia. Solo hablaban de mí. Y eso bastó. La caja de galletas viajó conmigo a cada lugar. A veces la mostraba. Otras veces solo la mencionaba. Siempre había alguien que, al escuchar sobre ella, se conmovía. Y siempre había quien dijera: «Yo también tenía una abuela así». Una tarde, en un pequeño acto escolar, una nena de 10 años se me acercó con un cuaderno en la mano. Me lo ofreció como si fuera oro. «¿Podés guardar esto vos?», me preguntó. «Es mi primer dibujo de un robot. Mi abuela no está más. Y quiero que alguien lo guarde hasta que yo crezca». Sentí un nudo. No pude hablar. Solo asentí. Tomé el cuaderno. Y supe que, en ese momento, yo me había convertido en lo que ella fue para mí. Un guardián. Un testigo. Un principio. Cuando volví a casa, abrí la caja. Entre papeles amarillos, notas dobladas y dibujos viejos, coloqué el cuaderno de la nena. Le escribí una nota. Este dibujo fue hecho por alguien que va a cambiar cosas. No sabemos cuáles todavía. Pero seguro importantes. Como vos. Cerré la tapa. Y pensé que la caja ya no era solo mía. Era un archivo compartido. Una historia que se sigue escribiendo con cada persona que alguna vez necesitó que alguien creyera, guardara, acompañara. Porque el futuro empieza ahí. En un cuaderno. En una mano que lo recibe. En una voz que dice, sin apuro, sin duda: «Yo te veo».